A mediados de esta semana, el grupo de expertos de Naciones Unidas para la situación de Nicaragua presentó su informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe es demoledor porque pone sobre la mesa el estado de terror que los Ortega Murillo han estado imponiendo sobre los nicaragüenses. La persecución, el destierro, el exilio, los despidos injustificados, la persecución de los empleados públicos, el hostigamiento permanente, el cierre de organizaciones no gubernamentales, la persecución a la Iglesia Católica, el apresamiento y secuestro de ya actualmente más de 120 personas. Y bueno, lo que ya sabemos que es todo el mecanismo represivo de los Ortega Murillo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el grupo de expertos presentó el modelo criminal que el régimen utiliza para la represión. Y está puesto ahí con un diagrama, con nombres y apellidos, etc. Lo nuevo es que el grupo de expertos dice con toda claridad de que hay causales suficientes, evidencias suficientes que ellos presentan ahí para que la dictadura sea sometida a juicio en la Corte Penal Internacional para juzgar por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 2018 hasta la fecha. ¿Qué más es nuevo? Bueno, que le dicen al Fondo Monetario Internacional que en lugar de dedicarse solo a estar viendo las cifras que le pone el gobierno, ponga atención a los temas de la gobernabilidad democrática de Nicaragua. Y el mismo planteamiento hacen a la Unión Europea y a los Estados Unidos con los tratados de libre comercio y el acuerdo de asociación para que estos países, tanto de la Unión Europea como los Estados Unidos, actúen en consideración a lo que está puesto sobre los acuerdos de libre comercio que tienen una salvaguarda que en caso de violentarse gravemente la democracia en el país, pues esos acuerdos de libre comercio entran en crisis. Y eso es lo que le está diciendo ahorita un grupo de senadores de los Estados Unidos al presidente Biden. Le escribieron una carta esta semana recién pasada, que estamos terminando, diciéndole que como termina el efecto de la NICA Act en diciembre, terminó en diciembre, que proceda a poner en operación la ley Renacer, que es, pues, como se sabe, mucho más severa en materia de sanciones por violaciones de derechos humanos contra las cabezas del régimen del Ortega Murillo, justamente con ese modelo criminal que tienen los Ortega Murillo. Eso fue esta semana. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos con los Ortega? Los Ortega esta semana se reunieron con el segundo al mando de Rusia, este señor Patrushev, que es pues digamos el jefe de la seguridad, del espionaje ruso, que llegó a Nicaragua con una gran delegación y que no es la primera vez que se reúne con funcionarios del gobierno de Ortega Murillo. Y básicamente los acuerdos fueron los siguientes. Primero, defenderse mutuamente de las revoluciones rosas, dicen ellos, o estas de las primaveras, pues se refiere a la rebelión del 2018, ¿verdad? A la que pues los Ortega le siguen teniendo horror y a la que los rusos le tienen temor, pues el régimen de Putin. Pues lógicamente, ¿no? Digamos, un régimen también impuesto que le tiene miedo pues a la expresión del pueblo ruso. Lo otro es que tienen un acuerdo, van a tener un acuerdo de mutua cooperación en materia de organizaciones no gubernamentales. Bueno, los Ortega se han volado más de 4.000 organizaciones no gubernamentales y que van a tener un acuerdo en materia electoral. Y aquí tenemos enfrente las elecciones de la costa caribe, que ya se sabe el resultado de antemano. Está Brooklyn Rivera preso y lo denunció su hija Tininisca en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana, diciendo que nadie lo ha visto desde que fue secuestrado y que ya estaba con enfermedades. Es decir, Brooklyn Rivera es una persona que el régimen de los Ortega Murillo tiene desaparecido. Y está también Nancy Elizabeth Enríquez, que era la segunda de Yátama, que está metida pues en la Esperanza, ¿verdad? Y cancelado el partido de Yátama, es decir, los grandes consejos que Rusia le puede dar a Nicaragua, al régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua, sobre elecciones, pues Ortega se lo sabe de memoria desde hace rato, que es simplemente robarse las elecciones, que es lo que han hecho permanentemente.
Pero bueno, uno no tiene más que preguntarse, pero ¿qué tan grande será la cooperación de Rusia con Nicaragua? Porque en una delegación de en diciembre del año pasado, donde estaban un par de hijos de los Ortega, ellos ofrecieron a Nicaragua como la plataforma regional de Rusia. Nicaragua dice va a ser la plataforma regional de Rusia, lo que francamente es andar de sobrado, ofreciendo lo que no es de ellos, pero además colocándose como siervos de Putin y diciendo que por qué Nicaragua, un país que pretendería ser soberano, va a ponerse como plataforma regional de Rusia. Pero eso es lo que es, porque Rusia, ¿cuánto es la cooperación que Rusia da a Nicaragua? Las donaciones, ¿a cuánto ascienden? Pues, y yo me puse a revisar las cifras del gobierno, porque no hay otra, ¿verdad? Y las donaciones rusas ascienden a cero. No han dado un 5. 20.000 vacunas por aquí, 15.000 vacunas por allá, ni un centavo más. ¿A cuánto ascienden las enormes inversiones de Rusia? A nada, cero. Esa es la realidad de la relación de Nicaragua con Rusia, es decir, del régimen de los Ortega Murillo con Putin. Nicaragua está tratando de ser convertida por los Ortega Murillo en una plataforma de los rusos en materia de seguridad y en materia geopolítica. ¿Qué es lo que quiere Putin? Pues hincar aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Para él resolver sus problemas en su lado donde le interesa, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, que tiene que ver con su frontera. Y mientras tanto, pues los Ortega Murillo de sobrados le ofrecen al país en bandeja de plata, verá, como una plataforma de acción de los rusos en Centroamérica y en América Latina. Sigue el régimen de Ortega comprometiendo la soberanía nacional y sigue el régimen de Ortega violando los derechos humanos. Eso es lo que está sobre a nuestra vista esta semana y que este es el resultado que tenemos a la fecha de hoy. Acordémonos que hay 120 personas entre mujeres y hombres presas y presos políticos. Uno de ellos, Brooklyn Rivera, está desaparecido. Sigamos luchando por ellos.